Vamos Colombia de la mano de Marvel y Silvestre. Dan gana a celebrar nuestra independencia. Esta carnita y estos huesitos. Eso es lo que nos dicen todos los años, pero a día de hoy, a 23 años del siglo XXI, es lo que menos podemos hacer. Hasta que cada una de las personas que nació en este país tenga autonomía de pensamiento, se libere de la alienación y no siga siendo manipulada por los medios tradicionales de comunicación. Hasta entonces no podemos cantar ni celebrar una verdadera independencia en Colombia. Tenemos que independizar nuestras cabezas del uribismo, independizar nuestras tierras del negocio de la guerra que sigue avivando el hambre voraz de los grupos armados, que a veces se disfrazan de pacíficos. Independizar nuestras bocas de esas frases de mierda que constituyen imaginarios sociales impuestos por los medios tradicionales de comunicación y que nos hacen expresar a cada rato. ¿Qué importa que robe pero que haga algo? Si lo mataron es porque no estaba en misa. Yo sí cambio mi voto por un tamal porque todos los políticos roban. Tenemos que independizarnos de los paracos que desde su cobardía nunca han agarrado un arma, pero mantienen exigiendo que la guerra se perpetúe y que quienes sigan poniendo los muertos no sean ni los Pastrana, ni los Lleras, ni los Cabal, sino sobre todo juventudes de territorios olvidados y empobrecidos. Independizarnos de periodistas como Vicky Dávila que tienen clanes políticos corruptos detrás como los Géneco del Cesar. Lo mismo que Luis Carlos Vélez con los Charo, Néstor Morales con el uribismo o Salud Hernández con la dictadura franquista española. Independizarnos de esa cultura política tan asquerosa que hasta hace poquito primaba en el país. Y claro, independizarnos de sus respectivos representantes. Independizarnos de la impunidad que no nos permite condenar a los verdaderos extinguidores de las voces más apasionantes y valiosas que han nacido y crecido, para despertar nuestros a veces prófugos deseos de transformar y pelear por el país, y que aún habiendo muerto han dejado más vivo que nunca su legado, su alma, su contagio de esperanza y servicio por nuestro terruño. Colombia sigue sumida a una serie de tratados de libre comercio que la amarraron a un estado de desfavorabilidad en comparación con los otros países con los que se firmaron esos acuerdos. Y el gobierno de Gustavo Petro, la verdad, poco se pronuncia al respecto, a pesar de que su estructura ideológica es consciente del problema, e incluso en sus discursos en campaña se llegaron a mencionar esas inequidades comerciales que se firmaron en gobiernos anteriores. Nosotros tenemos que independizarnos de las relaciones neocoloniales con las potencias del mundo que vienen a realizar extractivismo, generando destrucción ambiental crónica que podía evitarse y que, ojo, nos han llevado a serios problemas legales, porque cuando se les han cancelado contratos extractivos nocivos para nuestra tierra a las grandes empresas multinacionales, nuestro Estado colombiano incluso ha tenido que asumir demandas costosísimas, justificando esas empresas que en Colombia se están pasando por la galleta dichos tratados de libre comercio. No puede ser que nuestra región latinoamericana siga especializándose en perder, como decía Eduardo Galeano, produciendo y extrayendo recursos y elementos que vendemos a los países ricos, en donde ellos ganan consumiéndolos mucho más de lo que nosotros ganamos produciéndolos aquí en América Latina. Tenemos que independizarnos de los disparos que a día de hoy todavía nos hacen contar las masacres por decenas. Independizarnos del poder que todavía ejercen esos asesinos de corbata que celebran debajo del mantel la perpetración de esas masacres. Independizarnos del engaño sistemático que no nos permite escudriñar la memoria de nuestro conflicto armado para juzgar a los verdaderos responsables. Es este momento político el que nosotros tenemos que aprovechar para pisar acelerador en el proceso que obviamente tiene que ser transicional sobre las áreas en las que Colombia todavía guarda una explícita dependencia con un montón de naciones, de corrientes políticas, de grupos económicos hegemónicos y de un montón de problemáticas que a veces ni siquiera tienen su origen en lo material, sino aquí, en el pensamiento, en el intelecto, en la conciencia del pueblo. Independizarnos de los liberales y los conservadores, de la narcocultura y el arribismo, de la estigmatización ignorante y los prejuicios, del complejo de los hijos de que hace tanto tiempo desarrollaría Fernando González, de la explotación laboral que a veces es defendida por el mismo explotado, del hambre que todavía se nos lleva a los niños en el departamento del norte. Hoy hay que tomar la decisión de actuar, de ejercer nuestro rol político de ser humanos colombianos y movilizarnos por aportar para lograr la independencia de nuestro país en un montón de aspectos que tenemos a la mano, como los culturales y los simbólicos, y trabajar y exigir para que se logre la independencia en otros aspectos más complejos que encarnan deudas históricas para con nuestra tierra, como las injusticias económicas con el exterior, la impunidad y la desidia política de quienes aún hoy ostentan el poder.
¿En qué otros aspectos cree usted que Colombia debe independizarse? ¿De cuáles otras cadenas nos hemos también desatado y deberíamos resaltarlo aquí como grandes logros? Dejen aquí su comentario, abran el debate, saben que siempre los estoy leyendo. De verdad, muchas gracias por apoyar a la comunicación alternativa, que siempre debe seguir insistiendo y debe seguir persiguiendo esa intención de aportar para poder lograr independencias de pensamiento en este país. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.